Problema 3 de la relación 6. En un evaporador simple entran 15.000 kJ de una disolución coloidal de composición 5% en peso y han de concentrarse hasta el 20% en peso. La calefacción se efectúa por medio de vapor vivo que condensa a 110 grados centígrados y el condensado abandona la cámara de condensación sin enfriarse. En la cámara de evaporación se mantiene una presión absoluta de 250 milímetros de mercurio. La disolución no tiene aumento apreciable en el punto de ebullición y su calor específico puede considerarse igual a la unidad para todas las concentraciones. La alimentación entra a 20 grados centígrados. El coeficiente integral de transmisión de calor en las condiciones de operación vale 1800 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Calcúlese la superficie de calefacción, el consumo horario de vapor vivo y la economía del proceso. Tenemos un evaporador donde entra un vapor, sale un condensado, entra un alimento, sale un concentrado y sale un vapor de esa disolución. El alimento va a ser F con una composición XF y una temperatura T sub F. Como natural tendrá una entalpía que va a ser HF. El concentrado va a ser L con una composición X y con una entalpía HL. La temperatura pues será T. W tendrá una temperatura TW y una presión a la que estará PW. Como natural condensado tendrá también la temperatura TW. V tendrá una entalpía HV, la temperatura será T y ya está. Bueno, entonces dice el problema que el alimento son 15.000 kJ al 5%. Y ha de concentrarse al 20%. Voy a poner X sub L y así X sub L, 0,2. La calefacción se efectúa por medio de vapor vivo que condensa a 110 grados. TW, 110 grados centígrados. Y el condensado abandona la cámara de condensación sin enfriarse. En la cámara de evaporación se mantiene una presión absoluta, o sea, la presión en la cámara es de 250 milímetros de mercurio. La disolución no tiene aumento apreciable en el punto de ebullición y el calor específico de todas las corrientes puede considerarse igual a 1 para todas las concentraciones. Estos son kilocalorías, kilogramos, grado centígrado. La alimentación entra a 20 grados centígrados. Y el coeficiente integral de transmisión del calor es 1800 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Y las preguntas son las típicas. A. Superficie de calefacción. B. Consumo horario de vapor. Y C. La economía del proceso. V partido por W. Este es el problema. Vamos a plantear, en primer lugar, para calcular el apartado A, los balances de materia y el balance de energía. Entonces, F es igual a V más L. Y luego el balance absoluto, F por XF es igual a L por XL. Como F lo conocemos y son 15.000 kJ, XF lo conocemos es 0,05 y XL es 0,2, pues de aquí sacamos el valor de L, que en este caso es 3.750 kilogramos hora, y de V, que es la diferencia, 11.250.
kWh. Bien, entonces ya tenemos el balance de materia. Ahora vamos a hacer el balance de energía. Balance de energía, las corrientes de entrada son W por HW más F por HF va a ser igual a W por H pequeña W más V por HV más L por HL. Ahí tenemos las dos corrientes de entrada y las tres corrientes de salida. Ahora hay que determinar las entalpías de cada una de las corrientes. A la presión de 250 milímetros de mercurio, en las tablas que nosotros tenemos de vapor de agua hay que entrar en unidades de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Por lo tanto, esos 250 milímetros hay que pasarlo a kilogramos fuerza. Entonces, vamos a pasarlo primero a atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, con lo cual los milímetros se me van. Pero una atmósfera son 101,325 newton por metro cuadrado, con lo cual la atmósfera se me van. Y ahora sabemos que un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado son 98.100 newton por metro cuadrado. Y de esa forma nos queda todo en unidades de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto sale que es igual a 0,34. Como no está tabulado el valor de 0,34 en las tablas, pues cogemos el ligeramente superior y el ligeramente inferior y hacemos una interpolación. Entonces, para la presión igual a 0,35 y para la presión igual a 0,30, la temperatura que se obtiene son 72,24 y 68,68. La entalpía del líquido es 72,17 y la del vapor 628,2 y para la presión de 0,30 es 68,61 y 626,8. Ahora lo que hay que hacer es interpolar. Entonces, interpolamos para la presión de 0,34 y obtenemos que la temperatura, bueno, la ecuación de la interpolación, voy a ponerla aquí, es I es igual a I sub 2 menos I sub 1 partido por X2 menos X1 multiplicado por X menos X1 más I sub 1. Es la ecuación de una línea recta y donde I sub 1, I sub 2 y X1 y X sub 2 son conocidos. Entonces la temperatura que se obtiene es de 71,53 grados la entalpía del líquido es igual a 71,46. Estos son kilocalorías por kilogramo y la entalpía del vapor 627,92 kilocalorías kilo. Una vez que ya tenemos hecha la interpolación, conocemos los datos de entalpía del líquido y de entalpía del vapor. Como el incremento en la temperatura de ebullición es igual a 0, pues la entalpía del vapor será igual a la entalpía que hemos obtenido, igual a 627,92. Y la entalpía del líquido será igual a la entalpía que hemos obtenido de las tablas, y va a ser igual a 71,46, todo en unidades de kilocalorías por kilogramo. Entonces ya tenemos los datos
Para la entalpía del alimento, T sub F es 20 grados centígrados y vamos a utilizar que la entalpía de ese alimento va a ser igual a la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura, T sub F menos T sub R. Como temperatura de referencia vamos a elegir 0 grados centígrados, la temperatura de referencia, de tal forma que esto es igual a 20 kilocalorías por kilogramo. Ya tenemos entonces también la entalpía del alimento y ahora vamos a determinar de las tablas, vamos a obtener la entalpía tanto del vapor de calefacción como del líquido condensado. Nos dice el problema que tiene una temperatura de 110 grados centígrados. A la temperatura de 110 grados centígrados sí podemos obtener ese valor tabulado de las tablas y nos dice que la entalpía del vapor saturado es igual a 642,5 kilocalorías por kilogramo y da del líquido condensado 110,12. De tal forma que ya podemos despejar W del balance de energía, será igual, aquí tendremos HW menos H pequeña W, y en el numerador aparecerá V por H sub V más L por H sub L menos F por H sub F. Lo que es igual, W es igual V 11.250 por 627,92 más 3.750 por 71,46 menos 15.000 por 20 entre 642,5 menos 110,12. Hacemos la operación y como resultado sale que W es igual a 13.208,75 kilogramos por hora. Esto es W. Entonces, el apartado B, el consumo de vapor vivo, ya lo tenemos determinado. Y ahora vamos a determinar la superficie de calefacción. La superficie de calefacción se obtiene a partir de la ecuación de diseño, y la ecuación de diseño que nos dice que esa superficie de calefacción es igual al calor total intercambiado partido por el coeficiente integral y por la diferencia de temperatura, o lo que es igual W por HW menos H pequeña W entre ese coeficiente integral que lo teníamos 1800 kilocalorías hora metro cuadrado y grados centígrados, 1800, y la diferencia de temperatura serían los 110 grados al que está el vapor de calefacción menos la temperatura a la que está la disolución, que es 71,53. Y sale que la superficie es igual a 101,55 metros cuadrados. Esta es A. Esto era W. O sea, ya tenemos aquí el apartado A y aquí el apartado B ya resuelto. Y ahora nos pedía el problema para el apartado C, la economía del proceso. O sea, V partido por W. V son 11.250 y W son 13.208,75.
Por lo tanto, esa economía del proceso sale que es igual a 0,85. O lo que es lo mismo, que por cada kilo de vapor vivo que se consume solo se produce 850 gramos de vapor de la disolución.